Mi padre se llama Rafael Ramírez Duarte. Él trabajaba, militaba en la Liga Comunista 23 de septiembre y en concreto en un grupo que se llamaba Movimiento de Acción Revolucionaria. Él viene de Guerrero hacia el DF, poco a poco empieza a traer a sus hermanos de Guerrero y en la tierra conocida como la realidad del campo y las opresiones que ahí se vivían. Se viene acá a estudiar economía en la UNAM y para pagarse los estudios y ganarse la vida trabaja en una fábrica. Entonces conoce por ahí el entorno urbano, obrero también, ¿no? Estudiando economía, que en esos años el programa era pues casi economía política, yo creo o asumo que empieza a atar cabos y dice, no, pues aquí no se puede de otra, ¿no? Le toca estar no en el 68, pero sí en el 71, y en el 77, junio del 77, lo secuestran. Se presume y hay testimonios de que fueron elementos de la Brigada Blanca. Tenemos idea de cómo pudo haber sido porque días antes lo confundieron con un primo suyo y este primo nos contó después cómo fue todo el operativo para secuestrarlo. Entonces nos podemos imaginar que el símil fue ese. Lo secuestran, lo llevan al campo militar número 1, agarran a un buen pedazo de la familia, 5 personas llegan a estar desaparecidas en esos días en torno al caso de mi papá y de mi tío. Mi papá Rafael y mi tío Juan Miguel Juan Manuel, perdón, eran pues dos muy movidos dentro de la liga, y al desaparecerlos desaparecen también a los hermanos y a la esposa de mi tío Juan Manuel, pues para ver si tienen más información, para con torturas sacarles lo que fuera, ¿no? A uno de los hermanos más pequeños, por ejemplo, lo torturan enfrente de mi papá para ver si eso logra hacer que él dé datos, nombres, citas, etc. Después de un tiempo empiezan a salir los hermanos cuando se dan cuenta de que no tienen más información y que ya no se puede hacer más con ellos. La cuñada de mi papá, esposa de mi tío Juan Manuel, sale muy enferma. Ella estuvo desaparecida por varios meses y ella estuvo en el campo militar número 1. Ella fue la que al salir dijo, sí, yo vi a Rafael, ahí estaba, logramos hablar, le acababan de romper una costilla, le estaban aplicando descargas eléctricas en todo el cuerpo, pero estaba vivo y estaba hasta recuperándose, ¿no? Estaba muy, muy madreado, pero pues estaba bien. Y ese es el último testimonio que tenemos, ¿no? De la vida de mi papá. Todos los hermanos salen, la cuñada también sale, y el que no sale de ahí es mi papá, ¿no? Esa es un poco la coordenada de su desaparición. Junio del 77. Y lo terrible de que no se haya hecho ningún tipo de juicio ni de castigo a esas prácticas, ni mucho menos de tocar a los militares, pues ha hecho que eso se siga repitiendo en ese lugar. Entonces, con desaparecidos más recientes, digamos, caso de el papá de Nadine Reyes Amaya, por ejemplo, Edmundo y Gabriel, 2 desaparecidos presuntamente del EPR, pues hubo buenas señales de que habían sido transportados ahí. Incluso un visitador de la CNDH fue a verificar que no estuvieran ahí, etc. Pero es un lugar que sigue palpitando en ese sentido, ¿no? Y ahora que vuelve a haber un número importante de desapariciones, pues no tenemos la certeza de que ese lugar no siga operando más allá que como campo militar, como cárcel clandestina. Si eres una persona que recientemente perdió a sus padres y no entiendes muy bien ni qué pasó, pues estás más en la lógica de el Ministerio Público, de reunir pruebas, etcétera. Una vez la gente recorre todas esas instancias, se desgasta, se da cuenta que no hay una respuesta y empieza a entender cuál es la lógica de esa práctica, como que te cae el 20 de pues no fue sin querer, no es un asunto de papeleo, es lo que se tiene que resolver aquí, ¿no? Hubo una intención, hubo personas, muchas veces señaladas con nombre, apellido y cargo, y pese a eso, el sistema de justicia no opera para poder ponerle solución a eso. Entonces, la conciencia que acarrea eso, ¿no? Ver que hay falencias estructurales, pero también de voluntad
en el Estado para ponerle solución a eso, te sube un nivel y dices, no, esto no es solamente que se haya atorado en la burocracia en mi caso. Aquí hay algo de fondo, aquí hay algo de dimensión política y aquí hay algo de intentar reprimir, acallar, desaparecer el pensamiento que se opone, el pensamiento que busca otro mundo y otros términos de relación. Entonces, cuando eso sucede, sí se acercan. Pero lo que Hijos hace es mucho más un trabajo de denuncia y de construir una condena social. Pero sobre todo la gente viene a Hijos cuando la demanda ya no es solamente la de los papeles, sino, oigan, pues vamos a ir a hacer un mitin en Gobernación porque ya nos dimos cuenta de que no están queriendo responder. Queremos meterle ruido, queremos meterle música, queremos meterle rabia, pero también queremos meterle alegría. Y el reto de los derechos humanos es terminar de consolidarse como una realidad y no como un discurso. Y el reto último del espíritu de los derechos humanos en la humanidad es el de la certeza de que, por supuesto, que no todo está perdido y que de las peores circunstancias sale lo mejor de las personas y que por supuesto que es posible y hasta viable, y está escrito, un futuro en el que no haya relaciones de poder que impliquen opresión, en el que no haya represión hacia las personas, en el que haya, carajo, un mínimo estado de derecho, ¿no? Ya que ese es el esquema que decidimos adoptar. Y que las personas puedan vivir dignamente, ¿no? Y aspirar a la felicidad. Que construir la felicidad no sea escalar una montaña rocosa, sino que sea un camino posible. Bajo la corrupción no tienen sitio ni patria, ni el amor, ni la verdad. Si todo tiene un precio, ¿a dónde está el ideal que me guiaron a creer y respetar? Habito un sitio ajeno a sus valores, donde ser joven es el primer mal.